Continuamos con lo que estábamos viendo la semana pasada. Nos quedamos en esto. Estábamos en la página de microdatos del INEI y les comenté que acá habían dos pestañas, una que dice consulta por encuestas y otra pestaña que dice documentación. Entonces, antes de trabajar con cualquier encuesta o con cualquier base de datos en general, sea encuesta, censo, base administrativa, lo que sea, siempre tenemos que ver la documentación de esa base de datos. Si entramos a documentación, acá busquemos la ENAU actualizada. Acá la ENAU tiene dos tipos, la ENAU de corte transversal, que es para cada año, y la ENAU de tipo panel, que hace seguimiento a los mismos individuos durante varios años. Vamos a ir al de corte transversal, que es el más sencillo. Seleccionamos cualquier año y acá ponemos el periodo anual. ¿Por qué acá aparece trimestre 1, trimestre 2, 3, 4? Porque la ENAU se levanta a lo largo de todo el año y se trata de levantar información significativa y continua durante todo el año. ¿Para qué? Para que no haya sesgos por situaciones de los periodos o de los meses. Si, por ejemplo, se levantara la ENAU solamente en enero, febrero, probablemente la situación de la familia es distinta porque todos los niños no están en el colegio, así que están en la casa o están haciendo otra actividad. Si, por ejemplo, se levantara la ENAU solamente en los meses de noviembre y diciembre, habría un sesgo porque en esos meses la gente gasta más plata por fiestas. Si solamente se levantara la encuesta en, no sé, en junio o julio, también habría un sesgo porque hay fiestas patrias, algunos colegios tienen vacaciones, algunas universidades están de vacaciones. Pues para que la situación de la situación de vida de los hogares esté bien representado, hay que levantar información continua en todos los meses del año. Por eso es que se separa en trimestres. Luego vamos a ver de que cada trimestre más o menos tiene la misma cantidad de observaciones. Pero al final del año siempre se, se consolida todo en este que es anual. ¿No? Por ejemplo, seguro ustedes han escuchado las noticias hace unas semanas cuando el INEI tuvo este problema de que no publicó a tiempo o casi no publica a tiempo la base de datos de la ANAO. Seguro han escuchado de que la ANAO pero el INEI había programado y había anunciado que iba a entregar y que iba a publicar la base de datos de la ANAO un jueves, si no mal recuerdo, y una noche antes publicaron que no lo iban a publicar por motivos de fuerza mayor, ¿no? Y bueno, luego se descubrió de que había sido por pedido del Poder Ejecutivo. Finalmente, el INEI retrocedió y publicó a tiempo la base de datos de la ANAO. Y muchos analistas económicos sospecharon de que lo que querían hacer en el INEI o lo que querían hacer por ahí, el Ejecutivo, es modificar la base de datos o modificar la ENAO de modo de que los indicadores de pobreza, la incidencia de pobreza no sea tan alta como, como lo que verdaderamente era, ¿no? Pero otros analistas dijeron que eso iba a ser imposible. ¿Por qué? Porque la base de datos del 2023 ya estaba publicada hasta el trimestre 3. Lo único que faltaba y que se iba a publicar ese jueves era el trimestre 4 y la consolidación en un solo archivo de los 4 trimestres. Entonces, si ya estaba publicado de antemano el trimestre 1, 2 y 3, ya uno podía estimar aproximadamente cuánto iba a ser la pobreza. Lo único que faltaba era completar la información para tener certeza de cómo había ido la incidencia de pobreza. Entonces, por eso es que muchos analistas no estaban muy preocupados porque ya sabían que había esta base de datos. Inclusive, creo que Macrocónsul o Apoyo ya había hecho una predicción de cuánto iba a ser la pobreza en el 2023
a pesar de que no se había publicado toda la ENAO. ¿Por qué? Porque ellos utilizaron esos 3 primeros trimestres para hacer una predicción y la chuntaron. Coincidieron con el resultado final de la ENAO, del INEI, ¿no? Entonces, eh, esto se va publicando a lo largo del año, ¿no? Entonces, entremos acá, que dice anual, y acá está toda la información importante sobre esta encuesta. Pero lo que es, bueno, en este caso, como la ENAO es la encuesta más importante del Perú, a la que se le invierte más plata, la encuesta que tiene más trabajo detrás, tiene un montón de documentación, tiene un montón de archivos. Normalmente, las encuestas no tienen tantos archivos o tanta documentación, pero lo que sí o sí siempre va a tener una encuesta es la ficha técnica. No existe encuesta en el mundo que no tenga una ficha técnica. Quizás no aparece con ese nombre en específico, pero debe existir algo parecido. Por ejemplo, puede ser la nota metodológica, en lugar de ficha técnica puede ser nota metodológica, puede decir objetivos y diseño muestral, puede decir descripción general de la encuesta, puede tener otro nombre, pero en el fondo debe ser una ficha técnica. Eso sí o sí debe haber siempre en una encuesta. ¿Por qué debe existir sí o sí una ficha técnica? Vamos a descargar. Porque en esa ficha técnica me da la descripción de qué es esta base de datos, cuáles son sus objetivos, cómo se ha elegido a los encuestados de la muestra, cuáles son los tipos de preguntas que se hacen, cuál es el periodo en que se ha levantado la información, em, cuál es el nivel de inferencia de esta encuesta. Todas esas cosas se explican acá, de forma resumidísima. Leamos un poco. Dice, la encuesta nacional de hogares es la investigación que permite al Instituto Nacional de Estadística e Informática, desde el año 1995, efectuar el seguimiento de los indicadores sobre las condiciones de vida. Entonces, notar esto, indicadores sobre condiciones de vida. Entonces, la ENAO lo que quiere hacer es ver cómo está el nivel de vida de las personas. Y el indicador más importante de condición de vida es la pobreza monetaria. Entonces, la variable más importante de la ENAO es la pobreza monetaria. Yo sé que en algún curso han visto que la pobreza monetaria no es en realidad un buen indicador del bienestar de las personas. Hay otras medidas más sofisticadas como el índice de desarrollo humano, las necesidades básicas insatisfechas, los indicadores de privaciones, la pobreza multidimensional, la pobreza subjetiva, yo sé. Pero todavía en todo el mundo y en la mayoría de países del mundo, es mucho más fácil comunicar la pobreza monetaria y es mucho más fácil estimarla que comunicar y estimar otros tipos de indicadores de privaciones o de falta de acceso a recursos, ¿no? Por ejemplo, el IDH es un indicador muy bueno. Para mí es mucho mejor que la pobreza monetaria. IDH es Índice de Desarrollo Humano. Lamentablemente, el Índice de Desarrollo Humano es difícil de explicar a las personas. ¿Por qué? Porque ese índice está construido en base a varias variables. Variables sobre educación, sobre salud, sobre esperanza de vida, sobre ingresos monetarios. Entonces, todas las variables se resumen en un solo indicador. Entonces, es difícil comunicar qué significa ese indicador. Otra variable sobre bienestar eh, de las personas puede ser el índice de pobreza monetaria, que en la católica, por ejemplo, lo publica mucho el profesor Clausen, ¿no? El profesor Clausen eh, es uno de los que apoya o explica mejor el tema de la pobreza,
perdón, el índice de pobreza multidimensional, índice de pobreza multidimensional. Eh, pero es también difícil de comunicar, ¿no? Entonces, la pobreza monetaria es más fácil comunicar, simplemente es las personas tienen ingresos o gastos menores a una línea de pobreza. Entonces, listo, nada más. Por eso es que hoy en día se sigue utilizando como principal indicador de condición de vida la pobreza monetaria. Vamos a ver cómo se calcula luego, pero quiero que quede en claro esto, que la variable principal de la ENAU es la pobreza monetaria. A inicios del 2007, con el auspicio del Banco Mundial, el INEI convocó a un comité asesor especializado conformado por representantes de organismos internacionales, de organismos gubernamentales nacionales, representantes de la comunidad académica y de centros de investigación. El comité asesor de pobreza ha venido participando cada año en verificar la calidad de la encuesta y la medición de la pobreza. Entonces, el Banco Mundial, que es un ente multinacional que trata de eh, cooperar con el desarrollo, sobre todo de países que todavía están en vías de desarrollo, tiene la preocupación de que estos indicadores de bienestar puedan ser manipulados por los gobernantes de cada país, ¿no? Entonces, ustedes se imaginan que en un país hay un presidente que quiere quedar bien con todo el mundo y falsifica los datos de pobreza, de ingresos, ¿no? Por eso es que el Banco Mundial es vigilante en cada país para ver que el levantamiento de información de estas encuestas y el cálculo de la pobreza, de la incidencia de pobreza, sea lo más real posible y que también sea lo más comparable posible entre países, ¿no? ¿Por qué tiene que ser comparable entre países? Porque cuando hacemos estudios a nivel mundial, los estándares de vida de diferentes partes del mundo son distintos, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú se considera clase media a una persona o a un hogar que tiene ingresos per cápita más de 2.000 soles, más o menos. Ese valor en un país del norte, quizás en Estados Unidos o en Alemania, una persona que gane eso sería considerada una persona en pobreza, ¿no? Entonces, no solamente, ¿por qué se considera en pobreza en esos países? Porque el costo de vida es mucho más alto, ¿no? Entonces, para homogeneizar los estándares de vida, los costos de la canasta básica, todo eso, el Banco Mundial tiene que ser vigilante, tiene que dar recomendaciones para que los datos de pobreza puedan ser comparables entre países. Es por eso que el Banco Mundial trata de conformar este comité de asesores. Este comité es un grupo de personas desligadas usualmente del gobierno y que son especialistas en el estudio de la pobreza. Por ejemplo, en el caso del Perú está su profesor Javier Herrera, que seguro alguno de ustedes les ha enseñado. En ese comité él está hace muchos años y él está como representante de la cooperación francesa, ¿no? Del Instituto Francés, creo. Entonces, él trabaja no solamente como profesor en Católica, sino también trabaja en Francia en un instituto de investigación. Y ese instituto de investigación es muy bueno en el mundo en estudio de pobreza, así que por eso es que ponen a Javier Herrera como su representante en ese comité. Creo que el profesor también Clausen ha estado en este comité de pobreza algún tiempo como representante de las universidades privadas del Perú. Y así hay varias instituciones, centros de investigación que tienen representantes en ese comité de asesores. Y este comité de asesores no diseña, pero sí verifica que la ENAU tenga las preguntas relevantes, verifica si es necesario hacer cambios en las preguntas, si hay que hacer cambios metodológicos, si se está midiendo bien las variables, si se está levantando bien la información. Entonces, ellos garantizan, como entes o como personas independientes, que los datos no van a ser manipulados ni va a ser eh, información errónea. ¿Qué más? A partir del año 2010, mediante resolución suprema tal, publicada en el peruano,
El Comité Asesor de Pobreza se constituye en comisión consultiva. Entonces, ahora se llama Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza. Y a ver, busquemos acá quiénes están en esa comisión. ¿Quiénes están acá? Quiero saber los nombres. A ver. Entonces, este comité, me está cargando, este comité año a año va revisando los, uy, ¿dónde estás? Va revisando los datos. Por ejemplo, hace algunos años, este grupo de académicos y de especialistas en pobreza se dio cuenta que los datos de la ENAO no permitían calcular algunas variables como pobreza subjetiva. La pobreza subjetiva es una variable, bueno, es una pregunta donde te dicen, usted, según sus ingresos y sus gastos, se considera del 1 al 0 muy pobre o muy rico. Y esta pobreza subjetiva es interesante porque hay gente que según sus ingresos y sus gastos no es pobre, pero se siente pobre. Y también al revés, hay gente que según sus ingresos y gastos es pobre, pero en realidad no se siente pobre. Entonces es interesante estudiar ese, esa intersección de pobreza subjetiva y pobreza monetaria que uno observa. Y como les decía, ellos se dieron cuenta que no existía información sobre ello, así que recomendaron crear un módulo adicional en la ENAO y desde hace varios años existe este módulo de gobernabilidad y indicadores subjetivos, que es un módulo nuevo, no tan nuevo, ya tiene más de 10 años, pero ese módulo es muy, muy, muy interesante para saber cómo la gente considera su situación. No solamente cómo los datos duros dicen que es su situación, sino cómo creen que es su situación, cómo ellos perciben su situación. A ver, veamos que cargue esto. Pero también sería interesante hacer una investigación sobre este cruce de pobreza subjetiva y pobreza monetaria, ¿no? Ver por qué hay gente que sin ser pobre se siente pobre, ¿no? Acá está la lista de la Comisión Consultiva de Pobreza. Acá hay gente del Banco Mundial, gente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, del Banco Central, del Fondo de Población de Naciones Unidas, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Desarrollo y Inclusión Social, del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, del MIDIS, de la Mesa Concertada para la Lucha contra la Pobreza. Acá está su profesor Javier Herrera, que representa el Instituto de el IRD, IRD de Francia.
Javier Portocarrero, que también es bien conocido entre los economistas, que pertenece al CIES, Juan José Díaz, que también es conocido porque trabaja en Grade, su profesor Clausen, profesor de la Católica, Richard Webb, que también es muy conocido, Carolina Trivelli, que también es muy conocida, trabaja en el IEP, Javier Escobal, que también es muy conocido, que trabaja, bueno, ahorita creo que está en Grade, y José Rodríguez, que también lo conocen porque es profesor, ¿no? Entonces, todos ellos verifican y garantizan que la pobreza sea bien medida y no haya manipulación de datos, ¿no? ¿Qué más? Leamos. Em, Como parte de la estrategia para, bueno, les cuento. Cuando pasó esto del COVID, en el 2019, 2020, en el 2020, que nos encerraron para cuidar y no nos contagiemos, resulta que la ENAO tuvo dificultades para realizarse. La ENAO usualmente lo que hace es manda a sus voluntarios o a sus encuestadores a cada casa que es seleccionada, tocan la puerta, entran y hacen un montón de preguntas. Pero como estábamos en aislamiento social, no podíamos, los encuestadores no podían ir a las casas y hacer preguntas porque se iban a contagiar. Pero lo que se hizo es una estrategia mixta. ¿En qué consistía esa estrategia mixta? Consistía en ir a las casas, tocar y preguntar si se podía hacer la encuesta. Se hacían las preguntas más importantes en ese momento, que eran muy pocas, y el resto de preguntas se hacían por teléfono. Se le pedía el teléfono a la persona, la casa, el encuestador le llamaba y se levantaba toda la información de la encuesta por teléfono. Y bueno, eso fue durante casi un año que se hizo de esa forma la ENAO. Al siguiente año ya se pudo mandar a los encuestadores a las casas, pero durante muchos meses se tuvo que hacer de esta forma mixta. Tiempo después, la gente de la Comisión de Pobreza del INEI se preguntó, ok, esto de hacer una estrategia mixta, levantar parte de la información por teléfono, ¿es válido? ¿No malogra la ENAO? ¿No hace que la ENAO no sea comparable con los años anteriores? Esta ENAO hecha por teléfono es igual de importante, se puede sacar las conclusiones de la misma forma que se sacaban en años anteriores, o es un año atípico, es una encuesta típica, la de ese año. Entonces, hicieron un ejercicio estadístico donde verificaron la confiabilidad eh, y la calidad de esa encuesta hecha por teléfono. Y publicaron un reporte bien largo donde, mediante algunos métodos estadísticos, comprueban de que a pesar de que se hizo por teléfono, esta encuesta es igual de confiable y tiene la misma calidad que la no de los años anteriores. Entonces, si alguno de ustedes tiene dudas sobre si la ENAO hecha en pandemia es confiable o no es confiable, no se tienen que preocupar. Es igual de confiable, se puede trabajar de la misma forma que con las ENAOs de los años sin pandemia, ¿no? Lamentablemente, eso no sucede con todas las encuestas del INEI. Hay encuestas del INEI que sí se pararon totalmente durante la pandemia. Por ejemplo, creo que la ENDES tiene un hueco de algunos meses que no se levantó por nada del mundo. La RENAMU, perdón, la ENAPRES tiene un hueco de un año entero. No hay ENAPRES para un año, si no me recuerdo. Y hay otras encuestas que también tienen huecos de algunos meses o inclusive de un año entero. Ah, perdón, la ENA. La ENA es la que tiene un año de hueco entero, no la ENAPRES, la ENA, la Encuesta Nacional Agropecuaria. Tiene un hueco de un año, se salta un año. ¿Y por qué la ENAO, por qué se garantizó y se hizo el esfuerzo de que la ENAO sí se haga durante pandemia y no se
dio el mismo esfuerzo con la ENA u otras encuestas para que no tenga huecos, porque la ENAO, como les comenté, es la encuesta más importante del Perú, así que sería desastroso no hacerla un año, porque no habría datos sobre la pobreza y las condiciones de vida de las personas, ¿no? Así que sí o sí se tuvo que hacer. Las otras eh, se, se tuvieron que suspender por un tiempo, ¿no? Por ejemplo, la encuesta nacional agropecuaria se suspendió. No es que no sea importante, pero en realidad la ENA eh, solamente observa a un grupo reducido de la población, ¿no? No observa a todo el país, solamente a los que se dedican a actividades agropecuarias. Listo. ¿Qué más? ¿Cuál es el objetivo de la ENAO? Generar indicadores que permitan conocer la evolución de la pobreza, el bienestar y las condiciones de vida de los hogares, efectuar diagnósticos sobre la condición de vida y pobreza de la población, medir el alcance de los programas sociales, tanto alimentarios y no alimentarios. Los alimentarios son, por ejemplo, Caliwarma, el vaso de leche. Los no alimentarios son, por ejemplo, Juntos, Cuna Más. Servir de fuente de información para instituciones públicas y privadas, así como a investigadores, y permitir la comparabilidad con investigaciones similares. Entonces la pregunta es, ¿para qué queremos saber cómo evolucionan las condiciones de vida de las personas? Sirve para tomar decisiones de política, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué programas sociales están funcionando para mejorar la vida de la gente? Desde hace varios años, en el Perú existe esto de los programas por resultados. Los programas sociales solamente son financiados y son expandidos si demuestran que tienen resultados. Si un programa no demuestra con datos que impacta positivamente en la condición de vida de la gente, ese programa se desmantela o simplemente se reduce. Y para eso está la ENAU. La ENAU es una buena fuente para evaluar cómo están funcionando los programas sociales. Un ejemplo de programa social que no funciona muy bien es el vaso de leche, por ejemplo. Hay muchas investigaciones que dicen que el vaso de leche es muy costoso, muy costoso para lo que cuesta. Entonces, analizando costo-beneficio, costo-efectividad del vaso de leche, es muy costoso. Se invierte millones y los resultados son prácticamente no significativos estadísticamente. ¿Por qué? Porque resulta que de cada sol que se gasta en vaso de leche, solamente alrededor del 10 centavos llega finalmente a los consumidores finales, a los beneficiarios finales. El resto se va en corrupción, se va en costos administrativos, se va en costos operativos, pero no se va efectivamente en dar alimento a la gente. Entonces, un programa muy malo y que desde hace muchos años se está pensando desmantelar, pero no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque el vaso de leche está en manos de los municipios y los alcaldes no van a comerse el costo político de cerrar un programa social que ya tiene muchos años y a la cual las personas ya están acostumbrados, ¿no? Se imaginan que un alcalde vaya y diga, ya no hay más vaso de leche, como toda la gente se iría en contra de él y perdería un montón de apoyo de su gente, ¿no? Entonces, por eso es que no se puede cerrar por cuestiones políticas, pero en cuestiones económicas y de evaluación de cuál es el impacto del programa social es muy mal. Y se está buscando, quizás no cerrarlo, pero sí reemplazarlo con otros programas porque no está mostrando resultados, ¿no? Y es común y obligatorio que todos los programas sociales tengan sus evaluaciones de impacto. Nos hay evaluaciones de impacto de Juntos, de Caliwarma, de Cuna Más, de Programa Joven, de todos los programas hay evaluaciones de impacto. Esas evaluaciones de impacto utilizan
en su mayoría, la ENAU como fuente de información. Entonces, también sirve para eso. También sirve para que el gobierno tome decisiones sobre dónde priorizar el gasto, sobre qué medidas tomar, sobre eh, qué regiones priorizar en el presupuesto de cada año, sobre todo eso. ¿Qué más? La encuesta se realiza a nivel nacional en las áreas urbano-rural, en los 24 departamentos del Perú y con el Callao serían 25. Las 25, los 25 grandes territorios son los 24 departamentos y el Callao. ¿Qué más? Se realiza durante todo el año, desde enero hasta diciembre, y tiene estos temas. Sus preguntas, las preguntas de la ENAU abarcan estos temas. Características de la vivienda y del hogar, características de los miembros del hogar, educación de los miembros del hogar, salud, empleo, sistema de pensiones, inclusión financiera, los ingresos por trabajo, trabajo anterior para los desocupados, ingresos por transferencias, ingresos por rentas de propiedad, otros ingresos extraordinarios, ingresos por actividad agropecuaria, ingreso del trabajador independiente o empleador o patrono, un conjunto de preguntas sobre gastos, preguntas sobre si son beneficiarios de programas sociales de ayuda alimentaria, también beneficiarios de programas sociales no alimentarios, preguntas sobre participación ciudadana, preguntas sobre gobernabilidad, democracia y transparencia, percepciones del hogar, acá está por ejemplo la pobreza subjetiva, preguntas sobre discriminación y preguntas sobre acceso a la justicia. Los temas que usualmente se utilizan son estos de arriba. Hay un montón de investigaciones sobre estos que estoy seleccionando, sobre esos. Los que están abajo y que estoy seleccionando ahorita son temas que hay en la ENAU, pero que son menos utilizados. Sobre todo estos 3, 4, 5 últimos temas. Muy poca gente sabe que con la ENAU se puede hacer investigaciones sobre participación ciudadana, es decir, cómo se relaciona con su comunidad. Preguntas sobre gobernabilidad, saber si apoyas al presidente, si apoyas al Congreso, si apoyas al Poder Judicial, si apoyas a tu alcalde provincial, a tu alcalde distrital, a tu gobernador. Preguntas sobre democracia, si crees que la democracia sirve o no sirve, si conoces qué es la democracia, si crees que la democracia es más importante que otros valores, si preferirías tener una dictadura en caso eh, mejore tu bienestar. También preguntas sobre transparencia, sobre cuánto conoces la situación de tu gobierno local, tu gobierno nacional. Preguntas sobre percepción del hogar, pobreza subjetiva. También te preguntan si sientes que tu situación ha mejorado con respecto al año pasado, si sientes que tus ingresos son suficientes para sobrevivir, si crees que tus ingresos van a mejorar en el futuro. También hay preguntas sobre discriminación, si has sufrido discriminación por género, por sexo, por raza, por color de piel. em, ¿Dónde has sido víctima de discriminación? ¿En el colegio, en la universidad, en una posta, en un hospital, en el municipio, en la calle? ¿Por quién has sido víctima de violencia? ¿Por una autoridad, por un doctor, por un profesor, por la policía, por un juez? Eh, en caso haya sido víctima de discriminación, por qué denunciaste o no denunciaste. En caso que denunciaste, ¿dónde denunciaste? ¿En una comisaría, en el Ministerio Público? ¿Lo denunciaste ante los medios de comunicación? En caso no denunciaste, ¿por qué no denunciaste? ¿Por miedo? ¿Porque creías que no iba a ser relevante?
porque querías olvidarlo, porque te sentías incómodo de contarlo a otra persona. Todo eso está en un módulo, pero la gente no lo utiliza mucho. También acceso a la justicia. Te preguntan si has sido víctima de robo a tu vivienda, si has sido víctima de extorsión, de estafa, si has sido víctima de robo en la calle. En caso que hayas sido víctima, cuántas veces, y si denunciaste o no denunciaste, si denunciaste dónde denunciaste, si no denunciaste, por qué no denunciaste. Todo eso está ahí. También acá en justicia debe estar lo de corrupción. En corrupción también te preguntan si alguna vez te pidieron alguna coima, quién te pidió esa coima, un policía, un juez, un profesor, eh, diste la coima o no diste la coima, cuánto fue el monto de esa coima. Todo eso también se puede observar en la ENAO, pero se utiliza muy poco, ¿no? Entonces les digo solamente esos temas por si a alguno le interesa y luego puede utilizarlo para su tesis, ¿no? ¿Qué más? También me habla de la población objetivo, ¿no? ¿Quiénes son los que deben ser encuestados sí o sí? La población objetivo son el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el área urbana y rural del país. Por no ser parte de la población de estudio, no están incluidos en la ENAO las Fuerzas Armadas que viven en cuarteles, campamentos, barcos y otros. También se excluye a las personas que viven en viviendas colectivas como hospitales, hoteles, asilos, claustros religiosos y cárceles. Entonces, esto es interesante y hay que tomarlo en cuenta siempre. La ENAO, si bien es cierto, es la encuesta más grande y que trata de abarcar que trata de sacar conclusiones sobre todo la población peruana, en realidad excluye a alguna parte de la población. En este caso, está excluyendo a los que viven en viviendas colectivas, ¿no? Y también a los que son miembros de las Fuerzas Armadas o viven en barcos o en cuarteles. Tampoco se incluyen a la gente que no tiene hogar, ¿no? Se llama encuesta de hogares. Entonces tampoco incluye a los que no tienen hogar. ¿Quiénes no tienen hogar? Los indigentes. La gente que vive en la calle, los indigentes no están en esta encuesta. Entonces, eso es una debilidad importante de la ENAU. Como no incluye indigentes, puede ser que la estimación de pobreza no esté del todo bien. ¿Por qué? Porque los indigentes son los más pobres de la población, ¿no? Si no tienen ni siquiera casa y tampoco tienen redes de familiares o redes de amigos que los puedan ayudar, entonces son los más desfavorecidos. Entonces, esa es una debilidad. ¿Es una debilidad solamente del Perú? No, es una debilidad de todas las encuestas de hogares de todo el mundo. Eh, ¿Se puede levantar una encuesta sobre la población indigente que no tiene hogares? Sí, pero es muy, pero muy difícil. Exactamente es difícil porque no se puede rastrear eh, dónde están en un momento determinado, ¿no? Usualmente los indigentes se mueven mucho en la ciudad, la dinámica es muy distinta en su vida, no tienen lugar fijo, así que levantar información sobre ellos es muy difícil. Hay algunas instituciones, ONGs, que sí tratan de levantar información, pero ninguna es del todo confiable. Otro problema con la población objetivo de la ENAO es la siguiente. La gente que tiene más ingresos o la gente que tiene más riqueza en el Perú son los más reacios a contestar la ENAO. Cuando un encuestador va a las casas de estratos y de riqueza más alta son aquellos que con más frecuencia no abren la puerta. Tú vas a la casa de una persona de clase media, te abre la puerta y te contesta amablemente todo el formulario de la NAO. Pero la gente de ingresos altos
usualmente es más desconfiada cuando tocan su puerta desconocidos. Entonces, no abren la puerta al encuestador, eh, y si abren la puerta, a veces tienen temor de contar eh, toda su realidad, ¿no? No sé, el encuestador le pregunta, ¿cuánto ingreso tiene usted al año? Y pueden tener miedo de contestar la cifra real y pueden decir una cifra menor. El encuestador pregunta, ¿cuántas propiedades tiene usted? ¿Tiene automóvil? ¿Tiene esas cosas? ¿Cuántos automóviles tiene? ¿Cuántas casas tiene? Entonces, la persona puede ser desconfiada y no decir la verdad, decir mucho menos de lo que es. Entonces, hay un sesgo ahí. Usualmente la ENAU en el Perú y las encuestas de hogares en todo el mundo suelen no representar bien a los estratos altos de riqueza y tampoco representa muy bien a los rasgos, a los estratos muy bajos de riqueza que son los indigentes, ¿no? Entonces, en los dos extremos no se puede estudiar muy bien la pobreza, pero la condición de vida de las personas. Pero si nuestro estudio es un estudio sobre las condiciones promedio de la población peruana, entonces no hay ningún problema con utilizar la ENAU. El problema es cuando quiero estudiar solamente aquellos que son muy ricos o aquellos que son solamente muy pobres. ¿Qué más? Acá dice diseño y marco muestral. ¿Qué es el diseño muestral o marco muestral? Es la forma en la cual se eligen a aquellos que van a ser parte de la muestra. Lamentablemente, no existe dinero posible para levantar información de todos los peruanos en todos los años y tampoco existiría tiempo para levantar información sobre todos los peruanos en todos los años. Entonces, lo que se hace es levantar información sobre una muestra. Y la pregunta es, ¿cómo elijo a quienes encuestar y a quienes no? Y eso es parte del diseño muestral. En el caso del Perú, lo que se hace es una aleatorización estratificada. ¿Cómo así? Lo que se hace primero es se divide el Perú en conglomerados. ¿Qué son conglomerados? Los conglomerados, que acá le llaman Unidad Primaria de Muestreo, UPM, en las áreas rurales se les llama también Unidad Primaria de Muestreo. ¿Qué son? Son, eh, lo que sucede es agarran el territorio peruano, todo el territorio peruano, y lo parten en pedacitos. Esos pedacitos son territorios chiquitos donde más o menos deben ser 3, 4 cuadras. eh, 3, 4 cuadras son un conglomerado. Entonces, lo que se hace primero es sortear los conglomerados que van a ser encuestados. Entonces, no sé, hay un montón de conglomerados en el Perú y solamente se eligen unos cuantos. Dentro de cada conglomerado, recién se sortea qué viviendas se van a encuestar. Ese sorteo recién se hace dentro de cada conglomerado, pero al momento de hacer estos sorteos dentro de cada conglomerado y también el sorteo de conglomerados, se considera la estratificación, que como les comenté la semana anterior, la estratificación en este caso es por área urbana rural, es por departamento, es por costa, sierra, selva, también por norte, centro y sur. Entonces se utilizan diferentes estratos para que uno pueda sacar conclusiones sobre esos espacios territoriales. ¿Qué más? Y bueno, esta aleatorización garantiza de que no haya sesgos según territorios específicos. Ustedes se imaginan que si el INEI solamente haría la aleatorización simple para todo el Perú,
Pero lamentablemente, la gran mayoría del Perú, más del 60%, está en Lima. Entonces, si yo hago una aleatorización simple para todo el Perú, el 70% o más de mi muestra va a estar en Lima y voy a tener muy poca cantidad de muestra para los demás departamentos. Entonces, eso no está bien, porque en realidad deberías saber información confiable para cada departamento. Por eso es que se hace esto de estratificar. Entonces, en Lima hago un sorteo, para Cusco hago otro sorteo, para Puno hago otro sorteo, de modo que garantice de que esa muestra dentro de cada departamento me permita sacar conclusiones sobre la población de cada departamento. Entonces, a eso se refiere el diseño y marco muestral. ¿Cómo se selecciona la muestra? ¿Bajo qué criterios? Luego de, de que se explica esto del muestreo, me va a explicar cuál es el tamaño de muestra. Usualmente, la encuesta, la ENAO, desde sus inicios, ha tenido alrededor de 30.000 hogares encuestados o 30.000 viviendas encuestadas. En este año 2023 fueron 36.726 viviendas, de las cuales 24.246 estuvieron en el área urbana y el resto en el área rural. Acá está la distribución de la muestra. Cada uno de los departamentos está compuesto por conglomerados y en los conglomerados sorteados se ha elegido a ciertas viviendas, ¿no? Por ejemplo, en Lima se han encuestado a 6.264 viviendas. Dentro de cada vivienda puede vivir un hogar o pueden vivir más hogares, ¿no? Ustedes seguro han visto casas de familia, donde en el primer piso vive los abuelos, en el segundo piso vive un hijo con su familia, en el siguiente piso vive el otro hijo con su familia, o hay otras viviendas donde en un espacio vive una familia y alquilan otro espacio a otra familia, ¿no? Entonces, dentro de una vivienda física pueden haber varios hogares. Entonces, estos 6.264 hogares posiblemente alberguen más de 6.264 hogares. Y esto es lo más importante en una ficha técnica, el nivel de inferencia. ¿Qué es el nivel de inferencia? El nivel de inferencia es eh, mi muestra me permite sacar conclusiones a nivel de qué. Veamos lo siguiente. Si yo quiero estudiar la pobreza con la ENAO, yo puedo estudiar la pobreza anual de todo el Perú. Puedo estudiar la pobreza anual en la zona urbana y en la zona rural. Puedo estudiar la pobreza anual en cada uno de los departamentos del Perú. Puedo estudiar la pobreza anual en costa urbana, costa rural, sierra rural, selva rural. Y también puedo estudiar la pobreza en Lima Metropolitana y Callao. Yo no puedo, con la ENAO, estudiar la pobreza anual en los distritos del Perú. Tampoco puedo estudiar la pobreza anual en las provincias del Perú. Tampoco puedo estudiar la pobreza anual en los barrios del Perú, en cada barrio del Perú. ¿Por qué? Porque no está en esta lista de inferencia anual. ¿Qué determina que haya inferencia sobre algún espacio territorial? Depende del tamaño de mi muestra. Entonces, si mi muestra, si el tamaño de mi muestra permite, o perdón, si el tamaño de mi muestra es representativa para el departamento, entonces puedo sacar conclusiones sobre el departamento. Puedo estudiar esa variable a nivel de departamentos. Pero si mi tamaño de muestra es muy chiquito, entonces no puedo sacar conclusiones. Por eso sucede que a nivel distrital no se puede sacar pobreza,
porque yo necesitaría encuestar mucha gente en cada distrito del Perú para tener pobreza distrital. Y en el Perú hay más de 1.800 distritos. Sería imposible levantar información de muchos hogares dentro de cada uno de los distritos del Perú. Entonces, hay que tener cuidado esto, porque esto del nivel de inferencia determina qué cosa puedo investigar y qué cosa no puedo investigar con la ENAO. Entonces, si mi tema de tesis es un análisis de la pobreza distrital en el Perú, no se puede hacer con la ENAO. Si mi investigación es un estudio del gasto de los hogares en salud a nivel departamental, sí se puede. Quiero hacer un estudio sobre gasto de bolsillo en salud a nivel de distritos, no se puede, porque no está al nivel de inferencia. Entonces hay que tener cuidado con esto. Por eso es que siempre les digo que antes de utilizar una encuesta o un censo o una base de datos cualquiera, hay que leer esa ficha técnica para saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer con esa base de datos. Eso a nivel anual. Pero si yo quiero sacar datos trimestrales de la ENAU, esos datos trimestrales solamente me permiten sacar conclusiones a nivel nacional, urbano nacional y rural nacional. Es decir, puedo calcular la pobreza en cada uno de los trimestres del año a nivel nacional, puedo sacar la pobreza en cada uno de de los trimestres en la zona urbana y rural, pero no puedo sacar la pobreza en cada uno de los distritos en costa, sierra y selva, por ejemplo. Tampoco puedo sacar pobreza a nivel distrital en cada uno de los departamentos del Perú. ¿Por qué? Porque el tamaño de muestra ya se vuelve más chiquito si tengo que separarlo por distritos, así que ya no se puede sacar conclusiones a ese nivel. ¿Qué más? Bueno, acá me dice informantes. ¿Quiénes son los que contestan la encuesta? La encuesta la contestan en gran parte el jefe de hogar. Hay preguntas que la contesta solamente el cónyuge. Hay algunos módulos que solamente son contestados por los perceptores de ingresos, es decir, aquellos mayores de 14 años. ¿No? A nivel internacional se considera que la edad para trabajar es 14 años. Desde los 14 años uno ya puede trabajar según la OIT. Así que el módulo de ingresos y empleo solamente la contestan los mayores de 14 años. Hay otros módulos que solamente contestan los que son mayores de 12 años, otros módulos que solamente contestan los mayores de 18 años. ¿Y qué más? Acá de vuelta nos da una lista de temas que se pueden estudiar con la ENAO. Esto es una lista nomás, no hay mucho que explicar acá. Acá. Factor de expansión. Creo que ya les conté en alguna clase de que el factor de expansión te da información de a cuántos individuos representa cada uno de mis individuos de la muestra, ¿no? De vuelta, el factor de expansión me da información de a cuántos individuos de la población representa cada individuo de la muestra. Entonces, por ejemplo, una persona encuestada en la ENAU representa a 1.000 personas de la población peruana. Otra persona encuestada en la ENAU representa a 5.000 personas de la población peruana. Eso, esa información me dará el factor de expansión. Ese factor de expansión se calcula según la probabilidad de ser encuestado. Si yo soy muy fácil de ser encuestado y por tanto tengo una probabilidad de ser encuestado muy alta, mi factor de expansión es bien chiquito, porque mi información no es tan valiosa, porque soy fácil de encuestar. Si yo soy una persona difícil de encuestar, entonces
mi factor de expansión va a ser más alto. ¿Por qué? Porque como soy difícil de encuestar, mi información es muy valiosa, porque soy difícil de encontrar, de encuestar. Por tanto, voy a representar a más personas. Entonces, ese factor de expansión se construye a partir de cuán probable es que una persona sea encuestada. ¿Y de qué depende la probabilidad de que una persona sea encuestada? De muchas cosas, pero principalmente depende de dónde viva. Por ejemplo, si yo vivo al costado de la oficina principal del INEI que está en Jesús María, es muy fácil que me encuesten, porque el personal del INEI sale a la calle y ya me encuentra caminando ahí y me puede encuestar. Entonces mi probabilidad de ser encuestado es muy alta. Pero si vivo a 4.000 metros de altura en Puno, donde no llega a carretera, sino solo es trocha, y la oficina del INEI más cercana está a 3 horas, encuestarme a mí es muy difícil. Que llegue una encuestadora hasta mi casa es muy difícil. Así que mi probabilidad de ser encuestada es muy bajita. Por tanto, mi información es muy valiosa y mi factor de expansión va a ser muy alto. Eso se explica acá a detalle y ese factor de expansión es el que va a permitir eh, que la muestra saque conclusiones sobre la población. Es decir, ese factor de expansión expande la información de la muestra para que sea información de la población. Listo, ¿qué más? Creo que eso es todo. Imputaciones. Esto de factores ya les cuento en la siguiente clase. ¿Qué chicos? ¿Tienen preguntas hasta ahí? Gracias. Eh, no veo los nombres. Gracias, Almendra. Ya chicos, entonces, eso es todo por hoy. Hace varios días subí la nota de su parcial, pero creo que recién les llegó. Así que em, si tienen alguna consulta sobre su nota, me pueden escribir. Creo que ninguno está todavía jalado en el curso. Todos tienen todavía posibilidades de levantar su nota para aprobarla. Así que eh, confíen en que todavía queda mitad del semestre. Ya chicos, cualquier duda sobre el parcial me escriben. Fácil, por ahí alguien quiere feedback sobre su trabajo. No puede mandar feedback a cada grupo por el tiempo, pero si alguno quiere saber el feedback, eh, la retroalimentación, me escribe. Ok chicos, cuídense y ya nos vemos el miércoles.